Ok, bueno. Hermila Galindo, Sol de la Libertad. Bueno, a ver. Hermila Galindo. Ideas feministas de avanzada. Se supone que es en esta etapa cuando la joven conoce el pensamiento de los teóricos destacados de México, América y Europa, aunque no solo se profundizó en el estudio de sus ideas, sino que puso el acento en las teorías feministas de vanguardia como las de Auguste Bebel, quien postulaba a finales del siglo XIX el llamado feminismo socialista. Ponga atención, ¿ok? Porque hay hombres feministas, ¿quién dije? Auguste Bebel, ¿ok? ¿Quién está estudiando a Auguste Bebel? Hermila, ¿ok? Entonces, además de la generalización del positivismo de Augusto Comte, del que ya les había hablado, ¿no? De Bebel es esta frase: la mujer de la nueva sociedad será plenamente independiente en lo social y en lo económico. No estará sometida lo más mínimo a ninguna dominación ni explotación. Ponga atención, hay hombres progresistas, entiéndalo. No puede usted ser el mamarracho del barrio queriendo teorizar contra un doctorado en género. Despierte. Si usted no tiene conocimientos, ponga usted atención. Estudie, prepárese. Sí hay hombres feministas, ¿ok? Entonces, no estará sometida a lo más mínimo a ninguna dominación ni explotación. Se enfrentará al hombre como persona libre, igual y dueña de su destino. Ponga usted atención. Prepárese, evolucione. ¿En qué siglo vive usted? O sea, Bebel lo dijo hace 2 siglos. Ponga usted atención, póngase la pila. Se nota que no ha ido usted a la escuela, ¿ve? A ver, entonces, del socialismo utópico agregó también Hermila Galindo. De Elías Helene de Dios observa que pensadores como Jacques Fourier, Saint-Simon y Robert Owen abordaron sin prejuicios temas cuyo objetivo era transformar sus instituciones. Jacques Fourier sostuvo la tesis de que la situación de las mujeres era el indicador clave del nivel de progreso y civilización de una sociedad. De igual manera trascendieron las ideas de Saint-Simon y Roberto Owen respecto a que el poder espiritual de los varones se había agotado y la salvación de la sociedad solo podía proceder de lo femenino. Ponga usted atención, porque para que este mundo evolucione, las mujeres tienen que estar en el lugar que les corresponde y no es sirviéndolo a usted, entiéndalo de una vez. Tiene usted manitas y tiene usted patitas, úselas. Si no sabe usted usar su cerebro, retírese, por favor, porque hay quien sí lo hace. Y si no, calladito se ve más bonito. A ver, entonces, otra influencia poderosa para Hermila fue la de Clara Zetkin, socialista alemana, quien editó el periódico Igualdad. Fue Zetkin quien propuso que a partir del 8 de marzo de 1911 dicha fecha se considerara el Día Internacional de la Mujer o Día de la Mujer Trabajadora. Hermila Galindo subraya a González Victoria, además de inscribirse en el movimiento sufragista, se vincula con el pensamiento de aquellas mujeres relacionadas, comprometidas y o militantes del movimiento socialista u obrero internacional, como Clara Zetkin ya mencionada, Rosa Luxemburgo y Alejandra Kollontai, entre las principales. Antes que ellas, Flora Tristán, quien por cierto leyó la obra de Mary Wollstonecraft, vincula las demandas de las mujeres con las luchas obreras y es la primera en convocar a una internacional obrera de hombres y mujeres. En 1843 publica La Unión Obrera, en donde se pronuncia por la igualdad absoluta del hombre y la mujer. Flora es contundente al denunciar: hasta ahora la mujer no ha contado para nada en las sociedades humanas. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Que el sacerdote, el legislador, el filósofo la han tratado como una verdadera paria. La mujer, la mitad de la humanidad, ha sido echada de la iglesia, de la ley y de la sociedad. Para ellas no ha habido ninguna función en la iglesia, ninguna representación frente a la ley, ninguna función en el Estado. Alejandra Kollontai es reconocida sobre todo por hablar de la mujer moderna, a la que denomina la mujer célibe, obreras, oficinistas, estudiantes, científicas. Kollontai escribió: el tipo esencial de la mujer del próximo pasado era la esposa. La mujer solo resonancia, instrumento, complemento del marido. La mujer del nuevo tipo, célibe, está bien lejos de ser una resonancia del marido. Ha cesado de ser un simple reflejo del hombre. Ponga atención. ¿De cuándo le estoy hablando? 1844. Póngase usted la pila. Entienda, el mundo ya evolucionó. Es probable que Hermila Galindo tomara de Kollontai el concepto de mujer moderna cuando decide en 1815 fundar y dirigir un semanario al cual le pone precisamente el nombre La Mujer Moderna. Para ella la posibilidad de instruirse y participar en el ámbito laboral era definitiva. Su caso personal era ilustrativo. Su orfandad, ponga atención, estamos hablando de personas huérfanas, pero no se atontan, ¿ok?
Su orfandad determinó desde muy joven un camino de autonomía económica, obvio. Ajá. Desarrolló diversas tareas para mantenerse a sí misma y a su tía Ángela. Una de las formas de emancipación de la mujer era el trabajo remunerado y si se le daba oportunidad de instruirse, el desempeño de la mujer se magnificaría. Dedicó su tiempo a cultivarse intelectualmente, a dar a conocer sus ideas, a compartir sus miras. Nunca realizó labores domésticas. Nunca realizó labores domésticas, no se metía a la cocina. Su hija Hermila del Rosario recuerda que era la tía Ángela quien organizaba de todo, las labores de la casa, incluso después de que Hermila se casó. Ponga usted atención, ¿ok? Los aires de la capital. En 1909 se infiere que después del acontecimiento con el cual tornó en taquigrafía el discurso del abogado Martínez Ortiz, Hermila regresó a su estado natal Durango y entró en contacto con el ingeniero Carlos Patone, quien la estimuló en sus trabajos de propaganda revolucionaria, como se asienta en una constancia asignada por el general de división Pablo González, quien fue amigo entrañable y correligionario de Hermila desde que ambos se adhirieron a la causa constitucionalista enarbolada por Venustiano Carranza. González dirigió el Ejército Constitucionalista de Oriente. En 1911, Hermila se trasladaba de la capital de Durango a la Ciudad de México, donde trabajaba como taquimecanógrafa con el ingeniero y general de división Eduardo Ay, con quien permanece hasta la muerte del presidente Francisco I. Madero. De manera paralela, Hermila laboró como profesora de taquigrafía y mecanografía en el Internado Nacional de Estudios Preparatorios y Mercantiles, como lo muestra el nombramiento del presidente de la República, Francisco I. Madero, de 1913. Instalada ya en la capital, se adhiere al Club Abraham González, cuyos integrantes, al percatarse de las aptitudes de la joven para hablar en público y del bagaje intelectual que poseía, la nombran oradora para darle la bienvenida a Carranza a su entrada a la capital de la República el 20 de agosto de 1914, tras haber derrocado a Victoriano Huerta. O sea, hay hombres inteligentes que valoran la inteligencia de las mujeres. Entérese, siempre lo ha sabido. Usted no había nacido y ya lo sabía, ¿sabe? En él le pidió a Carranza con impactante vehemencia seguir el camino de Benito Juárez, de intransigencia y abnegación como única vía para salvar a la patria. La contundencia de la joven impresionó al primer jefe del Ejército Constitucionalista, quien la llamó a trabajar a su lado en la Secretaría Particular. En esta etapa, Carranza trasladó temporalmente su gobierno a Veracruz, en tanto sus rivales Francisco Villa y Emiliano Zapata llegaban a la Ciudad de México. Hermila escribió numerosos artículos y pronunció vehementes discursos ante grupos de mujeres, destacando el liderazgo de Carranza. La colaboración de Hermila junto a Carranza en Veracruz se acredita con una mención de honor firmada por el primer jefe del Ejército Constitucionalista, por los patrióticos servicios prestados a la causa del pueblo en estos momentos difíciles de lucha contra la reacción y siguiendo al gobierno cuando hubo de trasladarse de esta ciudad a la capital del país, a Veracruz. El diploma está fechado el 20 de mayo de 1916 y fue consumado en el archivo personal de Alfonso Ballesteros, nieto de Hermila. Ya sabes, ¿no? Se mueren los héroes y la familia tira toda la basura, ¿no? Pero por ahí algunos nietos habían guardado cositas de ella y por eso se pudo rehacer su historia. Hermila se transformó en apasionada y activa propagandista del régimen constitucionalista, pronunció conferencias y discursos, organizó clubes revolucionarios, recorrió varias entidades del país, fundó y dirigió el seminario La Mujer Moderna. El 31 de agosto de 1915 solicitó un permiso de 3 meses a la Secretaría de Educación Pública para retirarse del desempeño de la clase de taquigrafía que impartía. Al justificar su necesidad de ausentarse, explicó sus razones. Ponga usted atención, ¿ok? Colaborar en una forma más efectiva en la consolidación de los ideales de la causa constitucionalista por una parte y por otra el haber contraído un compromiso moral con las de mi sexo, lo que me obliga a emprender trabajos de propaganda que por de pronto demanda toda mi atención, pues usted bien sabe que toda cátedra exige concienzuda y previa preparación para un desempeño eficiente. Cualquiera que haya dado clases entiende eso. ¿Ok? Entonces, bueno, el sufragio femenino. El quehacer de Hermila tenía 2 ejes claramente definidos: la defensa y difusión de las tesis carrancistas dentro y fuera del país y las emancipaciones de la mujer. Entre estas figuraba de manera sobresaliente la lucha por lograr el derecho a sufragar, es decir, a ejercer la ciudadanía política. Hablar del feminismo en el siglo XIX y principios del siglo XX era hablar de los diversos movimientos sufragistas.
La historiadora Gabriela Cano ubica los primeros movimientos feministas por el sufragio en la etapa republicana, en 1821, cuando un grupo de mujeres de Zacatecas pidió al gobierno que se les considerara ciudadanas para su aportación al movimiento de independencia. En 1856, cerca de 81 mujeres se dirigieron al Congreso Constituyente reclamando derechos políticos. El hecho se registró, aunque sin mayores detalles. Bueno, periódicos de y para mujeres, guerrilleras de la libertad. ¿Se acuerdan de Juana Belén, la que fue presa de Dolores Jiménez? No, pues si se las cotorreaban. ¿Usted qué anda pensando? Otras mujeres de principio del siglo consideradas como guerrilleras de la libertad por su lucha a favor de los derechos de las mujeres fueron Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, fundadora del periódico Vesper, el cual inicia en 1901 y mantiene con diversos recesos hasta 1935. Elisa Acuña de Rossetti crea el diario La Guillotina y ambas se vinculan con los hermanos Flores Magón y el Partido Liberal que dirigen ellos. Entienda usted, los inteligentes se reconocen. ¿Me explico? Las dos son aprendidas y recluidas en la cárcel de Belén, donde fundan el grupo Hijas de Cuauhtémoc. O sea, lejos de que se te quite, peor. El cual pugna por la igualdad entre hombres y mujeres. El ejercicio de la población femenina, Raúl Jardón, registra que Juana y Elisa se suman a la campaña antireeleccionista de Madero y para respaldar a Zapata forman la organización Amigas del Pueblo. Demandan el voto femenino al presidente provisional Francisco León de la Barra y organizan en junio de 1911 una manifestación en la colonia Santa Julia. Ponga atención, el mitin es reprimido con un saldo de 9 muertos. Ok, o sea, siempre ha incomodado, ¿me explico? Editaron también en 1914 el periódico La Reforma. Primero, reivindicar la causa de los pueblos indios, las magonistas. Aunque no suficientemente visibilizadas, hay un grupo de mujeres cuyo trabajo contra la dictadura porfirista fue de gran relevancia. Conformaron el grupo que se adhirió al pensamiento y acción de los hermanos Flores Magón, como Juana Gutiérrez de Mendoza y Elisa Acuña de Rossetti, ya mencionado. ¿Me explico? Entonces, bueno, yo quiero como mostrarles la foto de la Hermila, porque, híjole, Hermila es tremenda. Vea usted a los cuates, ¿no? En pie de lucha, sentados en la banca y de palo, ¿no? Y así toda la, ya sabe, todo bien rural, ¿no? ¿Y qué? Pero miren, bien pilas, ¿no? Bueno, ella se quitaba la edad, se quitaba algunos años. Yo la entiendo porque yo me quito décadas. Me divierto bastante. Bueno, sí se enamora, sí se casa, tiene nada más una nena. Y se retira, Se retira totalmente de la vida pública. Nunca más ella vuelve a adentrarse en la vida pública. Pero pues fue tremenda, o sea, yo entiendo que se haya retirado pues porque había hecho lo que había querido, ¿saben? No se quedó con nada en el tintero. Era tremenda la Hermila. La Revolución Femenina. En el archivo del nieto de Hermila se ubicó el texto de un discurso escrito por Hermila prácticamente desconocido cuando Ruiz Cortines era ya presidente de la República. Recuerda las luchas iniciales por conquistar el sufragio femenino, reconoce la labor realizada por Eva Duarte Perón. ¡Pay attention! ¡Evita, ya saltó! Argentina, voy para allá. Quien al frente del partido feminista apoyó a su esposo Juan Domingo Perón en Argentina. Evoca como en sus primeros discursos la doctrina de Jesucristo y asegura que a mediados del siglo XX la sociedad se encuentra en los dinteles de la revolución que conmoverá al mundo y de la que no a mucho hablará el destacado político Luis Cabrera, la revolución femenina. Al dirigirse al presidente Ruiz Cortines lo insta a estimular y apoyar a la mujer, ya que ésta no mereció ni por parte de los representantes del pueblo, los constituyentes, la justicia a que era acreedora, ni como ser humano ni como elemento de importancia de la revolución, a pesar de que quien esto escribe, ella misma se dirigió al Congreso Constituyente, haciéndole ver la grave injusticia que se cometería dejando a la mujer